consecuencias sin pensar en el daño que éste le podría hacer a su alrededor e indirectamente a él mismo. Para la obtención de ciertos bienes y servicios, el ser humano no se da cuenta de lo que en realidad está dañando por algunos años de satisfacción y no se da cuenta de las grandes oportunidades que tienen ciertos ecosistemas, ambientes y recursos. La degradación del suelo es el problema más común y más nocivo para el ecosistema. ¿A qué me refiero con común? Pues es las actividades como deforestación, ganadería, entre otros, se daña muchísimo el suelo. Y al ser un recurso no renovable, pierde la capacidad de poder prestar servicios a los seres vivos de su alrededor. Por suerte, existen alternativas y dinámicas que ayudan a que las 3 capas del suelo no se degraden por completo. La primera capa es la materia orgánica. La segunda son los lixiviados, que son esas sustancias que de alguna manera se adhieren al agua. Un ejemplo de esta puede ser el líquido que queda en la basura. Y la tercera es la transición hacia la roca madre. Esta es un material rico en minerales. Hay que tener en cuenta que mecanismos como la rehabilitación y la mitigación son eficaces siempre y cuando se lleve un buen manejo y una constancia, sobre todo utilizando los mejores instrumentos para que el suelo vuelva a estar como antes o al menos se logre obtener un dinamismo. La erosión es uno de los problemas que más afecta al suelo, pues es la pérdida absoluta de la primera capa rica en materia orgánica. Se clasifica como proceso natural, pero muchas de las veces por el mal manejo del recurso, por la aceleración y la intensificación de ocurre una atrofiación en el suelo. Existen varios tipos de erosiones, entre ellos se encuentran la hídrica, la eólica, la química, por temperatura y por acción del hombre. El factor que más influye en la erosión del suelo por agua es la media anual de precipitaciones de lluvia. Esto es como un promedio que se saca a finales de año por las muestras que se tomaron en ciertas épocas, ciertos días o ciertos meses del año, en donde se mira y se intenta saber dónde una zona es como más característica que llueva o que no llueva. Ahí se mira también como el tipo de suelo, el tipo de lluvia, son muchos factores que entran en esto y es donde se dan cuenta si mucha lluvia o qué tipo de lluvia le hace bien al tipo de suelo. Es muy diferente una llovizna constante, pero pues en pocas cantidades, a un chubasco que se presente. Un chubasco es como una tormenta o una lluvia muy fuerte que se da de un momento a otro y es como de corto plazo. Deben existir 2 condiciones para que la erosión por aire se dé a gran escala. La primera, solo se dejan arrastrar los suelos secos. Esto significa que la tierra, al ser seca, o sea, al no presentar grandes precipitaciones de lluvia, es un poco más suelta al terreno. Entonces es mucho más fácil que el aire, pues los vientos logren arrastrarlo, formando así pues la erosión. Y la segunda es la presencia de vientos constantes a todos los niveles. Muchas veces y en muchas regiones se presenta la erosión solamente en los terrenos que son llanos, pero la constancia y como la capacidad de que lleguen los vientos a los terrenos que son como en relieve, esto hace que se presente también la erosión en este tipo de terrenos. Es la reacción de las rocas al verse expuestas por diferentes sustancias como el oxígeno, el óxido, el dióxido de carbono y el agua, que al tener contacto con las sustancias de las rocas, estas se modifican, causando así la erosión. Se produce por los cambios de temperatura causados por la exposición de la superficie a la luz solar.
Un gran ejemplo o una comparación que se podría hacer son las zonas áridas y los bosques. Las zonas áridas tienen escasez de árboles, arbustos y este tipo de medios que lo que hacen es recibir directamente la luz del sol y evita que el suelo se erosione, por decirlo así. Entonces las zonas áridas notablemente se ve que están muy resecas, ya que con la ausencia de estos cae directamente al suelo y hace que erosione de manera más rápida. Y los bosques están presentes los árboles, los arbustos y este tipo de cosas, entonces el sol tiene en donde caer y el suelo no tiene que sufrir como el daño que los rayos del sol le pueden producir. Actividades humanas como la agricultura intensiva y la deforestación pueden lograr erosionar el suelo por cierta cantidad durante un solo año, a lo que puede hacer la naturaleza por sí misma con la misma cantidad durante 100 años.